Durante muchos años, observando a las personas y su comportamiento, he llegado a una conclusión importante. La inteligencia no es solo la cantidad de conocimiento que posees, es una forma de vida. Se trata de cómo una persona interactúa con los demás, cuán abierta está a nuevas ideas y si es capaz de reconocer sus propios errores. Pero aquí está lo interesante. Hay 6 señales claras que revelan una falta de sabiduría. Estos rasgos impiden que una persona crezca, complican sus relaciones con los demás y, lo más importante, bloquean su camino hacia la mejora personal. Sin embargo, antes de que descartes esta lista con escepticismo, déjame explicarte por qué realmente importa. Identificar estas señales no se trata de juzgar a los demás, se trata de autorreflexión, crecimiento personal y tomar decisiones conscientes. Además, reconocer estos errores no solo nos ayuda a nosotros mismos, también ayuda a aquellos que ni siquiera se dan cuenta de que están atrapados en su propio ciclo de ignorancia. Así que, quédate conmigo y juntos analizaremos las 6 señales innegables de una persona necia. Cada una lleva consigo una valiosa lección, una historia y una oportunidad para vernos desde una nueva perspectiva. Y si te interesan estos temas, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Hay mucho más contenido interesante por venir. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. Señal número 1. Una mente cerrada. Una mente cerrada es una fortaleza impenetrable, construida con miedo, orgullo y terquedad. Las personas con esta mentalidad no solo rechazan nuevas ideas, sino que también resisten activamente cualquier cambio, incluso cuando ese cambio es claramente para mejor. Viven bajo reglas rígidas, donde todo debe encajar en su manera habitual de hacer las cosas. Cualquier información nueva, cualquier cambio, no se percibe como una oportunidad, sino como una amenaza. Y aquí está lo más curioso. Estas personas pueden parecer seguras de sí mismas, pero en realidad, su confianza es solo una máscara, porque la verdadera fortaleza radica en reconocer nuestras propias limitaciones y en la voluntad de seguir aprendiendo. Pensemos en Roberto, un gerente de departamento en una empresa. Estaba convencido de que los métodos tradicionales eran los únicos correctos, a pesar de las pruebas evidentes que demostraban lo contrario. Cuando un joven especialista sugirió implementar un nuevo sistema de gestión de proyectos para mejorar la eficiencia, Roberto rechazó la idea de inmediato. Hemos trabajado así durante 10 años y ha funcionado perfectamente. ¿Qué pasó después? Mientras otros departamentos adoptaban nuevas tecnologías y optimizaban su trabajo, el equipo de Roberto siguió estancado. Sus resultados empeoraban y en lugar de reconocer el problema, Roberto comenzó a buscar culpables, sus empleados, el mercado, las circunstancias externas, pero nunca a sí mismo. Una mente cerrada no es solo una barrera para el conocimiento, es un obstáculo para el crecimiento, no solo para la persona, sino también para todos los que la rodean. En cambio, las personas sabias entienden que nunca podrán saberlo todo, y por eso siempre están abiertas al aprendizaje. La filosofía estoica nos recuerda: la sabiduría no consiste en tener siempre la razón, sino en estar dispuesto a cambiar, adaptarse y evolucionar. Si notas que tienes la costumbre de rechazar nuevas ideas, intenta hacerte una pregunta simple: ¿y si estoy equivocado? Sé lo suficientemente valiente para decir: estoy dispuesto a aprender. Solo cuando derribamos los muros de la terquedad, abrimos el camino hacia el dano de Dios igual. Señal número 2. La búsqueda eterna de un culpable. Las personas necias son maestras en encontrar excusas. Siempre hallan una razón por la cual algo salió mal, pero nunca consideran que el problema pueda estar en ellas mismas. Si un proyecto fracasa, la culpa es del mercado, no de sus decisiones. Si no reciben un ascenso, el jefe es injusto, no sus propios errores. Si una relación se rompe, es culpa de su pareja, pero nunca de su propio comportamiento. Pero veamos la verdad. Las excusas funcionan como un escudo, protegiendo a la persona de enfrentar la realidad.
pero al mismo tiempo, ese escudo se convierte en una prisión que le impide avanzar. Tomemos el caso de Laura, una organizadora de eventos. Ella era responsable de una conferencia importante, pero debido a la baja asistencia, el evento fracasó. En lugar de analizar qué salió mal, Laura culpó inmediatamente al equipo de marketing, diciendo que no habían promocionado bien el evento. Pero aquí está el problema. Cuando se investigó la situación, se descubrió que fue la propia Laura quien no envió a tiempo los materiales promocionales, retrasando toda la campaña. Incluso cuando se le mostraron los hechos, se negó a aceptar su responsabilidad en el fracaso. Sus colegas perdieron la confianza en ella y al final, Laura tuvo que dejar su trabajo. La responsabilidad puede ser un peso, pero también es el camino hacia el crecimiento. Las personas sabias no temen admitir sus errores, no porque les guste la crítica, sino porque entienden que la verdad abre la puerta a la mejora. La filosofía estoica nos enseña: tomar el control de tu vida empieza por aceptar tu propia responsabilidad. La próxima vez que sientas la tentación de culpar a alguien más, detente un momento y hazte dos preguntas. ¿Realmente hice todo lo que pude? ¿Qué podría haber hecho de manera diferente? Las excusas no cambiarán el pasado, pero asumir la responsabilidad cambiará quién eres. Si quieres crecer, deja de buscar culpables y empieza a buscar oportunidades para mejorar. Señal número 3. Arrogancia en lugar de humildad. La arrogancia es uno de los rasgos más comunes de las personas necias. Están convencidas de que ya lo saben todo y que no tienen nada más que aprender. Estas personas no escuchan a los demás, interrumpen las conversaciones y siempre intentan ser las más inteligentes en la sala. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más intenta alguien demostrar su superioridad intelectual, más veces termina exponiendo su propia ignorancia. La sabiduría no consiste en tener siempre la razón, sino en reconocer los propios errores, escuchar a los demás y estar dispuesto a aprender. Veamos un ejemplo. Daniel, un gerente en una gran empresa, creía que era el único profesional competente en su departamento. En las reuniones, interrumpía constantemente a sus colegas, no les permitía expresar sus opiniones y presionaba a los demás, insistiendo en que sus métodos eran los únicos correctos. Cuando su departamento enfrentó serios problemas, no intentó analizar qué había salido mal. En su lugar, culpó a sus subordinados, afirmando que simplemente no eran capaces de comprender sus brillantes ideas. Sin embargo, cuando la alta dirección le pidió un informe sobre su desempeño, Daniel no pudo explicar por qué su estrategia no había dado los resultados esperados. Estaba tan obsesionado con su propio sentido de superioridad que no vio los errores obvios en su propio trabajo. Como resultado, la empresa perdió varios clientes importantes y Daniel perdió su puesto. La arrogancia no es una señal de fortaleza, sino una señal de debilidad. Impide que una persona aprenda, crezca y construya relaciones saludables con los demás. En cambio, la humildad no es una debilidad, sino una muestra de verdadera confianza en uno mismo. La filosofía estoica nos recuerda: la sabiduría llega a aquellos que están dispuestos a aceptar nuevas perspectivas. Una persona necia busca demostrar su superioridad, pero una persona sabia busca mejorar. Si notas que la arrogancia se apodera de tus pensamientos, hazte una pregunta sencilla: ¿quiero ser respetado o solo quiero demostrar que tengo razón? Una persona verdaderamente inteligente no intenta parecerlo. Simplemente sigue aprendiendo, incluso cuando los demás creen que ya lo sabe todo. Señal número 4. Falta de empatía. La falta de empatía es uno de los signos más evidentes de la necedad. Es la incapacidad de comprender los sentimientos de otra persona, de ponerse en su lugar y de reconocer su sufrimiento. Las personas que carecen de empatía suelen actuar de manera egoísta, sin darse cuenta del daño que pueden causar a los demás. Una persona necia no piensa en cómo sus palabras o acciones pueden herir a alguien. Solo ven el mundo desde su propia perspectiva
y creen que si algo no les afecta directamente, entonces no tiene importancia. Esta mentalidad destruye relaciones, aleja amigos y colegas, y lo más importante, hace que una persona se vuelva superficial y desconectada de la realidad. Veamos un ejemplo. Roberto, un empleado de una gran empresa, se quejaba constantemente de los retrasos en el trabajo. Un día, su compañera Sara no pudo entregar un proyecto a tiempo porque su madre había sido hospitalizada. En lugar de mostrar comprensión, Roberto la criticó duramente frente a todo el equipo, acusándola de ser irresponsable. No intentó entender la situación, solo le importaba el resultado final. Un año después, Roberto se encontró en una situación similar. Su padre enfermó gravemente y tuvo que tomarse un permiso. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo injusto que había sido con los demás. Solo al experimentar la misma lucha, entendió que la falta de empatía no es una fortaleza, sino una debilidad que aleja a las personas. La filosofía estoica nos enseña que la sabiduría no se trata solo de conocimiento, sino de la capacidad de establecer conexiones profundas con los demás. Las personas sin empatía no solo dificultan la vida de quienes los rodean, sino que también vacían sus propias vidas. La empatía no es una debilidad, es una herramienta que nos ayuda a comprender mejor el mundo. Si sientes que a veces te cuesta mostrar compasión, empieza con algo simple. Escucha a los demás, no solo para responder, sino para comprender. Cuanto más te tomes el tiempo de conectar con las emociones de quienes te rodean, más profunda será tu comprensión de la vida. Señal número 5. Miedo al cambio. El mundo está en constante cambio, pero una persona necia se aferra al pasado, incluso cuando ya no funciona. Teme salir de su zona de confort, teme probar algo nuevo, teme el cambio en sí mismo. Se aferra a lo conocido, aunque eso lo esté frenando. El miedo al cambio no es solo una falta de adaptación, es una resistencia consciente a la realidad. Las personas que temen el cambio pierden oportunidades, permanecen en relaciones que no avanzan, soportan trabajos insatisfactorios y al final se niegan la posibilidad de una vida mejor. Veamos un ejemplo. Henry vivió toda su vida en el mismo barrio, conocía a todos los vecinos, iba siempre a las mismas tiendas y su rutina nunca cambiaba. Cuando sus hijos le sugirieron mudarse a otra ciudad con más oportunidades, él se negó rotundamente. He estado aquí toda mi vida, no voy a ninguna parte, pero con el tiempo, el barrio cambió, sus viejos amigos se mudaron, las tiendas cerraron. Henry siguió viviendo con las mismas reglas de siempre, aunque el mundo a su alrededor ya era diferente. Al final, terminó aislado, sintiéndose solo y lleno de arrepentimiento. Se dio cuenta de que su miedo al cambio no lo había protegido, solo había empeorado su vida. El cambio es una parte natural de la vida, y la filosofía estoica nos enseña que la verdadera sabiduría es la capacidad de adaptarse. La única manera de crecer es seguir avanzando, aunque al principio parezca incómodo. Si notas que tienes miedo al cambio, hazte 2 preguntas sencillas. ¿Qué es lo peor que podría pasar si lo intento? ¿Y qué es lo mejor que podría pasar? La mayoría de los miedos existen solo en nuestra imaginación. El mundo no se detiene, y si no avanzas, inevitablemente te quedarás atrás. Es hablar más de lo que se escucha. Uno de los signos más comunes de la necedad es la incapacidad de escuchar. Estas personas hablan mucho, pero rara vez piensan en lo que los demás les dicen a cambio. Interrumpen a los demás, imponen sus opiniones y al final no adquieren ningún conocimiento nuevo. Escuchar de verdad es un proceso activo. No se trata solo de esperar tu turno para hablar, sino de absorber realmente lo que dice la otra persona. Tratar de comprender su perspectiva y aprender de ello. Veamos un ejemplo. Jeff, un padre de 2 hijos, monopolizaba todas las conversaciones en la cena con historias sobre su día. Cuando sus hijos intentaban hablar de sus problemas, los interrumpía, les daba consejos de inmediato, sin siquiera escucharlos por completo.
Cuando su esposa sugería cambios en el presupuesto familiar, él rechazaba sus ideas de inmediato, convencido de que sabía mejor cómo manejarlo todo. Pasaron los años y sus hijos dejaron de compartir sus pensamientos con él. Sabían que no los escucharía. Su esposa también dejó de hablarle sobre temas importantes. Jeff no se dio cuenta de que su incapacidad para escuchar había destruido lentamente su conexión con su familia. La filosofía estoica nos enseña que la sabiduría nace en el silencio. Una persona que realmente sabe escuchar siempre aprenderá, crecerá y construirá relaciones fuertes. Pero alguien que nunca deja de hablar se queda atrapado en sus propias ilusiones. Si notas que interrumpes a los demás con frecuencia o que no les permites expresarse, hazte esta pregunta. ¿Estoy escuchando para comprender o solo esperando mi turno para hablar? Las personas sabias saben que la verdadera inteligencia no se demuestra con palabras, sino con la capacidad de escuchar, entender y aprender de los demás. Ahora hemos analizado los 6 principales signos de una persona necia. Pero aquí está la verdad. Todos hemos mostrado estas características en algún momento de nuestra vida. Tal vez alguna vez te resististe al cambio, tal vez culpaste a otros por tus fracasos, o quizás hablaste más de lo que escuchaste. Pero lo más importante no es evitar estos errores, sino reconocerlos y trabajar en uno mismo. La filosofía estoica nos recuerda que la sabiduría no consiste en buscar la perfección, sino en estar dispuesto a aprender, a cambiar y a crecer. En lugar de enfocarte en tus defectos, úsalos como una oportunidad para mejorar. Ábrete a nuevas oportunidades. Asume la responsabilidad de tus errores. Aprende a escuchar y a comprender. Deja de temer al cambio. Este camino no es para quienes creen ser perfectos. Es para aquellos que pueden decir, puedo mejorar. La necedad es temporal, pero la sabiduría es un camino de por vida. Si este video te resultó útil, dale like y suscríbete al canal para seguir explorando juntos valiosas lecciones de vida. Gracias por ver.